El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puso reparos al decreto ley del presidente Guillermo Lasso que incluye una disposición para eliminar el pago de intereses de la deuda del Estado con la seguridad social. ¿La seguridad jurídica del IES está en riesgo? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Patricia Borja, experta en seguridad social. Patricia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. A usted, muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros. La propuesta es parte del decreto ley para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas enviado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional el 5 de agosto. La norma plantea una serie de medidas para bajar el gasto del Estado, entre ellas la condonación de los intereses acumulados por el no pago del aporte del Estado para las pensiones jubilares de jubilación del IES. Para el IES implica perder el derecho de cobro de $1.042 millones en intereses de esta deuda. Con una seguridad social que ya está en riesgo ahora mismo, con muchos más beneficiarios que aportantes, ¿puede, Patricia, el IES permitir que se condonen los intereses de la deuda que tiene el Estado? Muchísimas gracias por su pregunta, Gisela. De hecho, esta es una de las observaciones que realizó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el escrito que presentó dentro de la causa en la Corte Constitucional. Y de hecho, el día de hoy ya se realizó desde las 10 de la mañana hasta hace unos minutos que terminó la audiencia realizada en la Corte Constitucional de forma telemática. El IES mantuvo este argumento de que obviamente se comienza con el particular de que la falta de pago oportuno de la contribución estatal del 40% ya de por sí le genera un gran perjuicio al IES, porque se trata de una de las fuentes y una fuente muy importante de financiamiento que tiene sustento en lo previsto por la Constitución, por el artículo 371, que reconoce justamente a las contribuciones del Estado como una de las fuentes de financiamiento del sistema de seguridad social. Y la norma, en este caso el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a partir de una reforma en el año 2014, lo que estableció es una consecuencia jurídica ante los incumplimientos de parte del Estado a través de la disposición general 21ª, que contiene justamente todos estos particulares vinculados con los intereses que se generan por valores pendientes de liquidación y que no hayan sido transferidos al IES en el periodo respectivo por concepto de la contribución del 40%. Hace un momento lo que yo señalaba es que justamente ya la falta de entrega de este valor le genera perjuicios, porque tiene que tomar recursos a través de recuperación de inversiones del BIES, recursos que deberían ser invertidos para incrementar el portafolio de inversiones. Pero ante este faltante de la contribución del Estado, pues tiene que destinar esos valores al pago y cobertura de obligaciones actuales. Y si encima se plantea que se redima la totalidad de los intereses y que ya no se generen más intereses, pues son perjuicios adicionales para el IES. Patricia, aunque para algunos les parezca difícil de entender, la seguridad social le pertenece a los afiliados, no al gobierno de turno. ¿Se puede tomar una medida así a través de un decreto ley del cual los afiliados no tienen ninguna participación? Y justamente ese es un tema. Yo comparecí en calidad de amicus curiae dentro de esta audiencia en la Corte Constitucional, y ese fue uno de los argumentos que yo mencioné. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la observación general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se señala que al Estado le corresponde justamente justificar cuando no se trata de una medida regresiva en materia de seguridad social. Y uno de estos elementos, porque esta observación señala varios elementos, por una parte es que debe existir una justificación razonable de las medidas. Otra es que si se hizo un examen independiente de las medidas a nivel nacional y si es que hubo obviamente una participación de los eventuales o posibles afectados con la implementación y la toma de decisión de una
alguna medida de esta naturaleza. Y en este caso, pues ni siquiera el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha tenido alguna participación en la construcción de este proyecto de decreto ley de urgencia en materia económica, y además surge otras inquietudes. ¿Por qué puede ser considerado como algo de urgencia en materia económica el prescindir de los intereses ya generados por la falta de pago oportuno de la contribución del 40%, y además de eso plantear que ya no se generen más intereses? ¿Por qué puede ser algo urgente y apremiante? Entonces, de eso, todos estos elementos van a ser sin duda parte del análisis de la Corte Constitucional. Y de hecho, el IES fue muy enfático a través de la Procuradora General en el sentido de que si se diera paso, es decir, si la Corte Constitucional llegase a emitir un dictamen favorable respecto de este proyecto de decreto ley de urgencia en materia económica, pues se comprometería la sostenibilidad del seguro de pensiones, entre otros seguros. Además, este decreto ley plantea también que el Estado aporte con 33% del gasto para la atención de enfermedades catastróficas de afiliados y jubilados del IES. El resto del gasto que implica las enfermedades catastróficas en el IES tendría que ser financiado por afiliados y empleadores. Solo en 2023 el IES presupuestó $454 millones para estas atenciones. Además de la seguridad jurídica, ¿la calidad de atención de salud del IES también estaría en riesgo? Realmente sí es un planteamiento que tiene algunos elementos. Solamente me permito mencionar un detalle adicional del punto anterior, y es que un planteamiento de esta naturaleza, sin duda, porque son intereses ya generados, implicaría una contravención de lo previsto por la Constitución, en el sentido de que ninguna autoridad o institución puede intervenir, disponer y menos aún menoscabar el patrimonio del seguro universal obligatorio a cargo del IES. Entonces, ese también es un elemento. Ahora, en el caso de las enfermedades catastróficas, yo le mencionaba que hay algunos antecedentes, y esto es que el artículo 103 literal F de la Ley de Seguridad Social, que es una norma previa a la Constitución. La Constitución está vigente desde octubre del 2008. Entonces, es otro marco normativo realmente. Y lo que dispone este artículo es que el tratamiento para personas que padecen enfermedades catastróficas debe estar a cargo de un fondo solidario, que debe nutrirse de la contribución obligatoria del Estado, del aporte de los empleadores y del aporte de los asegurados. En agosto del 2020, en atención a esta norma, la Corte Constitucional le dispuso al IES que en el plazo de un año elaborara el estudio actuarial y que procediera a reglamentar e implementar este fondo solidario. En junio del año anterior, el IES presentó un escrito ante la Corte Constitucional y señaló que le era imposible cumplir con esta disposición de la sentencia del 2020 de la Corte Constitucional por una incompatibilidad entre este artículo de la Ley de Seguridad Social y lo previsto por el artículo 50 de la Constitución. Porque este artículo 50 dispone que la atención y tratamiento para personas que padecen enfermedades catastróficas será gratuita y especializada, lo que implica que es una responsabilidad exclusiva del Estado. Y por eso es que el IES señala que no puede fijar un porcentaje de aportación ni a los empleadores, menos aún a los asegurados, por algo que constituye una obligación del Estado, que debe en este caso ser financiada con recursos del Estado, provenientes, por ejemplo, de la recaudación tributaria. Y ahora lo que se está planteando a través de este proyecto de decreto ley, sin un estudio actuarial, que tampoco se ha contabilizado porque no se sabe de dónde es que está surgiendo este 33.33%, solamente parecería que debido a que es un fondo solidario de carácter tripartito, pues lo que se planteó es que se asuma la tercera parte, cuando es una responsabilidad exclusiva del Estado. Pero además de eso, se está condicionando la asignación de los recursos, específicamente de este 33.33%, a que el IES presente auditorías externas. En este caso es realmente condicionar el ejercicio del derecho a la seguridad social, y además podría realmente desencadenar en una vulneración de la eficiencia, que es el máximo aprovechamiento de los recursos, porque además el IES tiene auditores internos, y también podría generar un escenario en el que procesos que ya fueron auditados vuelvan a ser auditados.
Y como dispuso justamente la misma Corte Constitucional, mediante la sentencia número 8316-IN, ordenó dijo una reforma sobre los mecanismos de financiamiento de las prestaciones del sistema de seguridad social. Es un aspecto que necesariamente debe estar basado en datos técnicos, amparados en estudios actuariales, específicos, rigurosos y actualizados. Sin embargo, con los últimos, pensando yo en los últimos resultados que dio el censo, que develan que nuestra población en el Ecuador está envejeciendo más rápido de lo que se tenía previsto, ¿cuál es el futuro del IES sin una reforma en el sistema de seguridad social? Lo que nos espera es gravísimo con todo lo que está pasando y esto. Realmente sí, la situación, bueno, no es algo de ahora que le pueda mencionar. La situación del IES se va profundizando la problemática en cuanto a su magnitud a medida que transcurre el tiempo, pero lamentablemente no se ha evidenciado esa voluntad política de todos los actores involucrados en esta materia para discutir sobre este tema, porque en primer lugar uno de los primeros obstáculos, por así decirlo, es que lamentablemente no se presenta por parte del IES información actualizada. Recordemos, por ejemplo, que en este año el presidente de la República conformó una comisión interdisciplinaria que tenía la misión de plantear una propuesta de reforma exclusivamente al seguro de pensiones, aun cuando la realidad del IES se relaciona no solamente con el seguro de pensiones, hay otros seguros especializados a cargo del IES. Pero en este caso, la realidad es que no hay estudios actuariales actualizados que ya hayan pasado a conocimiento del Consejo Directivo del IES y por tanto puedan ser difundidos a través de su página web. Entonces es muy difícil abordar esta temática si primero no hay información actualizada de parte de la institución. Y al modificar las prestaciones del IES a su gusto, el Ejecutivo está transgrediendo los principios de independencia de la seguridad social. Realmente, sí, ciertamente que primero la Constitución reconoce al IES como una entidad autónoma regulada por la ley. La autonomía del IES abarca 5 ámbitos. Algunos de ellos es lo normativo, lo técnico, lo presupuestario, por ejemplo, y hay algunos planteamientos, por ejemplo, este mismo tema relacionado con eliminar esta disposición para que ya no se generen más intereses, así como también redimir la totalidad de los intereses. Inclusive hay un artículo 32 de este proyecto de decreto ley que plantea que en casos de necesidades justificadas de la caja fiscal o políticas de reducción y gestión de cuentas por pagar, se establece o se propone que el ente rector de las finanzas públicas pues pueda proponer a los acreedores el pago de inversión como tal, o un mecanismo de pago de inversión, que implica que tendría que entregar en efectivo los valores para que luego el acreedor pueda realizar las inversiones en bonos del Estado, sea de forma total por el valor total o de forma parcial. En este caso, al ser el IES, y dado que es el término acreedor es muy amplio, pues podría involucrar al IES y al BIES como acreedores del Estado ecuatoriano. Entonces, sí sería ciertamente una vulneración de la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco de Propiedad del IES. Entonces, en este caso, por el tema de la urgencia en materia económica, primero hay muchos cuestionamientos, pero además de eso, ya en cuanto a las disposiciones constitucionales exclusivamente vinculadas con el sistema de seguridad social, hay múltiples cuestionamientos. Inclusive los jueces de la Corte Constitucional el día de hoy en la audiencia realizaron varias preguntas al viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, porque él en una parte de su intervención señalaba que ¿por qué se generaría un perjuicio al IES si se plantea que se redima la totalidad de los intereses? Y que no hay claridad, por ejemplo, en el caso de la normativa para el pago de las enfermedades catastróficas. ¿Qué pasa con el artículo 50 de la Constitución? Señala que también la norma respecto de la generación de los intereses, que es el sustento como tal, que no es clara, cuando la norma es perfectamente clara. Hay igual otros condicionamientos y bueno, en general no dio realmente una respuesta lo suficientemente sólida a los señores jueces de la Corte Constitucional. Inclusive uno de los jueces resaltó este particular que no le estaba dando una respuesta
lo suficientemente sólido. Entonces, la decisión del gobierno no se sostiene en ningún informe técnico sobre las medidas necesarias para la seguridad social. Realmente no, en la exposición de motivos y justamente partiendo de esta observación general 19, también se requiere que haya un estudio exhaustivo de las posibles alternativas, porque siempre en materia de seguridad social se debe analizar todos los mecanismos para adoptar la medida que sea menos lesiva o menos gravosa para el ejercicio del derecho a la seguridad social. Y en la exposición de motivos, en todos los documentos de sustento, no se evidencia que haya existido ese análisis por parte del gobierno nacional. Entonces, sí genera muchas preocupaciones e inquietudes porque se parte también de que la Constitución, y lamentablemente la Constitución dispone una serie de situaciones que no son cumplidas, no son observadas a cabalidad como correspondería y corresponde. La Constitución garantiza o ha establecido, mejor dicho, que el derecho a la seguridad social y su garantía son uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano. Y a través de este proyecto no se evidencia aquello. ¿Y estos reparos no alimentan la crisis de esta falta de afiliación voluntaria por parte de los ciudadanos? Ese es un tema que también la Organización Internacional de Trabajo hizo un análisis en algunos productos que presentó entre el 2020 y el 2022 y señalaba que justamente la falta de confianza en la adecuada administración de la institución, porque no hay los suficientes niveles de transparencia, de control interno y externo adecuados y óptimos, pues sí genera un desincentivo en la decisión de realizar la afiliación. Claro que también en el tema de la afiliación independiente y la afiliación voluntaria, hay también un tema de orden legal por una serie de contradicciones de la misma ley de seguridad social, que por una parte se declaró una inconstitucionalidad, por otro lado se menciona como que fuera algo voluntario, pero el derecho a la seguridad social es de todos los habitantes del territorio ecuatoriano. Entonces, hace falta realmente una voluntad primero de todos los actores involucrados de la sociedad civil, de hecho, para exigir de las autoridades que haya respuestas e información clara, pero también debe haber voluntad de la Asamblea Nacional. Ahorita no tenemos una Asamblea Nacional, pero próximamente ya habrá nuevamente un órgano legislativo igual del gobierno nacional, porque es una temática que mientras más se vaya postergando, más compleja se vuelve la realidad. Creo que primero tienen que entender los gobiernos de turno que el IES no le pertenece al gobierno, le pertenece a los afiliados. Muchísimas gracias, Patricia. Con mucho gusto, Gisela. Sí, ciertamente coincido. Debe ser manejada de acuerdo con la normativa, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco de su Propiedad, y no puede continuar siendo vista el BIES, en este caso, como una alcancía de las necesidades fiscales de los distintos gobiernos de turno. Eso es muy preocupante. Debe partir todo de un análisis técnico en función de la normativa. Y entre más pronto se tomen decisiones, es mejor. De acuerdo. Para el derecho de todos. Muchísimas gracias, Patricia. A usted. Muchas gracias. Una buena tarde. Patricia Borja, experta en seguridad social.